Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo volver a estar juntos para alabar y exaltar el nombre del Señor. Qué bueno que ustedes están ahí reunidos en su casa, donde el Señor visita, donde el Señor viene, y ahora todos juntos, aunque estamos cada quien en nuestro lugar, pero en nuestro corazón, en nuestro espíritu, queremos unir nuestro canto, nuestra alabanza y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabémoslo con gozo y con gratitud en nuestro corazón. Amén. He aquí, yo soy Jehová de toda carne, el Dios. No hay nada difícil para mí. No hay nada difícil para mí. No hay nada difícil para mí. He aquí, yo soy Jehová de toda carne, el Dios. No hay nada difícil para mí. No hay nada difícil para mí. No hay nada difícil para mí. Rey de Reyes, estamos ante ti, Jehová de los ejércitos, tu nombre engrandecemos, nuestra voz te exaltará. Santo Dios, estamos ante ti, el Dios de Israel, tu nombre engrandecemos, nuestra voz te exaltará. Rey de Reyes, estamos ante ti, Jehová de los ejércitos, tu nombre engrandecemos, nuestra voz te exaltará. Santo Dios, estamos ante ti, el Dios de Israel, tu nombre engrandecemos, nuestra voz te exaltará. Viene una grande gloria, descendiendo y está en la presencia del Señor. Viene una grande gloria y vasijas de barro llena hoy. Viene una grande gloria, descendiendo y está en la presencia del Señor. Viene una grande gloria y vasijas de barro llena hoy. Despierta, Sion, y vístete de poder, y vístete tu ropa hermosa. Jehová vendrá a ti, oh Jerusalén, tú eres la ciudad santa del Señor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tú eres la ciudad santa del Señor. Despierta, Sion, y vístete de poder, y vístete tu ropa hermosa. Jehová vendrá a ti, oh Jerusalén, tú eres la ciudad santa del Señor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tú eres la ciudad santa del Señor. El libro de Isaías es un libro conocido como el libro mesiánico, como el libro que habla de la venida del Señor. Y en estos días hemos oído de pasajes de la Escritura, hemos escrito pasajes de la Escritura, y hay un pasaje que hemos oído mucho y dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Isaías 26:20 nos dice esto, pero un capítulo antes
el capítulo 25 y el verso 9 dice: y se dirá en aquel día: he aquí, este nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Despierta, Sión, y vístete de poder, porque para este tiempo el Señor ha hablado esta palabra y nosotros sabemos en quién confía nuestra alma. Cantémoslo y alabémosle y démosle gracias, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Despierta, Sión, y vístete de poder, y vístete tu ropa hermosa. Jehová vendrá a ti, oh Jerusalén, tú eres la ciudad santa del Señor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tú eres la ciudad santa del Señor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tú eres la ciudad santa del Señor. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tú eres la ciudad santa del Señor. Gracias, oh Rey. Te levantas majestuoso, Señor. En las tinieblas tu luz resplandece. En las tinieblas tu luz resplandece, Señor. Nos cubre la sombra de tu mano. Nos cubre la sombra de tu mano. Oh, Cordero de gracia, te exaltamos, te bendecimos. Tu pueblo te alaba, Señor. Tu pueblo te da gloria y honra. Oh, al Rey que vive por siempre, al Rey de reyes y Señor de señores. Vives y reinas por siempre, Señor. Vives y reinas por siempre. Eres nuestra esperanza, Señor. Oh, tus moradas son deleitosas, Señor. Tus moradas son deleitosas, y ahí se regocija nuestra alma. En tu presencia hoy y por siempre. En tu presencia hoy y por siempre, Señor. Queremos darte la gloria y la honra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tú eres la ciudad santa del Señor. Cristo ama, te ve mi ser, a tu ser no volaré. Mientras ruge el mar feroz, huye la tempestad. Salvador, escóndeme,
sanarás. Justo y santo eres tú. Yo soy todo pecador, pero tengo en ti perdón. Plena gracia en ti, mi pecado cubrirás, que tu río sanador purifique así mi ser, libremente mi corazón para la eternidad. Señor, tú eres perfecto en todas las cosas y nada hay fuera de tu control, Señor. En salud o en enfermedad, tú eres el mismo. Tú eres Jehová Rafa, que toca nuestras vidas para mantenernos con salud. Y eres Jehová Rafa para ayudarnos en la enfermedad y en la aflicción. Señor, levántate y podamos verte en todo tu esplendor, en todo tu poder, Señor, en toda tu gracia, en toda tu misericordia, Señor. Libremente beberemos de tu vida, de tu fuente, y saltará tu agua, Señor, saltará tu agua. Oh, Señor, y nos gozaremos en ti, que eres el eterno, el grande y el verdadero, Señor. Continúa con nosotros en este tiempo. Continúa con nosotros, Señor, hasta el final de nuestros días. Oh, Señor, y no, Señor, no dudamos, porque tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Gracias por este tiempo para alabarte, para adorarte, para bendecirte y darte las gracias, Señor. A ti la gloria y la honra por siempre. Amén, amén, aleluya, amén, amén. Que el Señor hable a nuestros corazones este día y que su gracia sea derramada sobre cada uno de nosotros. Amén. Es un gozo poder llegar nuevamente a sus hogares, hermanos. Algunos guardaditos, otros medio guardaditos, pero aquí seguimos
Por la gracia de Dios, sí, seguimos adelante. Hemos estado viendo la importancia del altar de Jehová en la vida del cristiano. Es el lugar, decíamos, donde se ofrecen los sacrificios y las ofrendas a Jehová. Es el lugar de la bendición también, de la comunión, el lugar donde adoramos a nuestro Dios. Leíamos un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y verso 24. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración verdadera, decíamos, debe brotar de nuestro interior, de nuestro corazón, ¿sí? Y no solo de labios, sino de un corazón contrito y humillado, reconociendo siempre que solo será por su gracia y con la ayuda del Espíritu Santo que podamos nosotros rendirle a nuestro Padre adoración verdadera, la adoración que Él merece. Ahora bien, si el altar es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios, el lugar de la consagración, el lugar de la comunión, el lugar de la adoración a nuestro Dios, cabe hacer una pregunta, ¿sí? Y la pregunta es esta: ¿cómo está el altar de Jehová en tu vida, en tu hogar, con tu familia, tus encuentros con Dios, tu comunión con Dios? ¿Cómo está? Creo que es bueno detenernos un poco y hacer un examen de cómo está ese altar de Jehová en nuestras vidas y en nuestros hogares, reconociendo que sin un altar en nuestra vida, hermanos, en nuestra familia, no habrá alabanza ni adoración verdadera a nuestro Dios. Si hemos de ofrecerle alabanza y adoración verdadera, necesitamos un altar. Necesitamos el altar de Jehová en nuestras vidas. Quiero ver con ustedes un altar, pero arruinado, sin alabanza, sin adoración verdadera. Hemos estado mencionando el hecho de cuando el profeta Elías confrontó al pueblo de Israel, porque tenían un corazón dividido, y como consecuencia de un corazón dividido, un altar arruinado. Le ofrecían ofrendas y alabanza y adoración a Dios, pero todo era falso, solo para cumplir un ordenamiento. Habían caído en el grave pecado de idolatría. Es un pecado muy grave. ¿Por qué? Porque habían mezclado la adoración al Dios de Israel, al Dios verdadero, con la adoración a Baal. Con la adoración a Baal. Era el problema, que ellos habían cometido ese pecado, ese error. Y no precisamente quiere decir que unos adoraban al Dios de Israel y otros adoraban a Baal. No, el problema y la mezcla consistía en que los mismos que adoraban al Dios de Israel eran los mismos que adoraban a Baal. La idolatría es un problema muy grave, es un pecado muy grave que destruye el altar de Jehová. La idolatría lo destruye, ¿sí? De ahí la pregunta del profeta Elías al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo? Les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? La situación del pueblo de Israel en el tiempo del rey Acab y del profeta Elías era por demás triste, hermanos. Estaban metidos de una forma muy fuerte en la idolatría. ¿Por qué causa? Jezabel, la esposa del rey Acab, era hija de un rey fenicio, y esta mujer impía influyó en el rey Acab para que estableciera en Israel el culto a Baal. Fíjense, dentro del pueblo de Dios, para que estableciera dentro del pueblo de Dios el culto a Baal. Y también lo convenció aún más para que hiciera matar a todos los profetas de Jehová. Miren, hermanos, hasta dónde puede llegar una alianza desigual, una alianza que no es correcta. Ahí el altar de Jehová empezó a derrumbarse en el pueblo de Israel. Fue ahí. Acab
el mismo rey de Israel se había unido en un yugo desigual con una mujer que no era del pueblo de Dios y que terminó desviándolo de los caminos de Dios, no solo acá, no solo al rey, sino a todo el pueblo. Imagínense las consecuencias. Segunda de Corintios, en el capítulo 6 y verso 14, el Señor nos habla de esta manera a través del apóstol Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos jóvenes, tengan cuidado, escuchen el consejo. Esta unión desigual terminó llevando a todo el pueblo de Israel a la idolatría y como consecuencia arruinando el altar de Jehová. A veces menospreciamos el consejo de la palabra de Dios sin medir consecuencias que por lo regular son muy serias y a veces conducen hasta la misma muerte si no hay un arrepentimiento. Acá, el rey de Israel, su nombre significa amigo de su padre. Y por el nombre, entendemos que él tenía muy buena relación con su padre Omri, ¿sí? Del cual heredó el trono. Y también la idolatría, pues su padre fue también un idólatra. Padres, una pregunta. ¿Qué altar estamos heredando a nuestros hijos? ¿Qué altar? Es una pregunta que debemos meditar en ella. Pero Baal era el dios de los fenicios y de los cananeos. Eran naciones paganas, por supuesto. Y tenía otros nombres también este ídolo. Se llamaba también Baal Peor. Y fíjense que este significado nos habla de una separación, de una brecha. Y sus ritos eran inmorales. Los ritos que hacían para este ídolo eran inmorales. Entonces este ídolo, hermanos, provoca división entre las familias. Baal Peor provoca división, separa, abre una brecha entre los padres y los hijos. A veces abre una brecha entre los esposos. En los matrimonios, este ídolo destruye y arruina toda a la familia. También se le llamaba, tenía otro nombre, Baal Berit, y significa Señor del pacto. Era Dios de los filisteos también. El pacto lo hacían pasando entre pedazos de carne de animales. Todos estos ritos se hacían con estos ídolos. Otro de los nombres de este ídolo era Baal Zebub, Señor de las moscas. Era lo que ellos amaban, era lo que adoraban, era a quien servían, fíjese, al Señor de las moscas, al Señor de la inmundicia, de la inmoralidad. Todo eso era este ídolo para ellos, pero lo adoraban, lo adoraban. Podemos ver, hermanos, en lo que estaba metido el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en el tiempo del rey Acab, en medio de la inmundicia, en medio de mucha inmoralidad, hasta que llega a ser algo normal, a punto de que se rendían ante ese ídolo, adoraban a ese ídolo. Iban y se metían en toda clase de inmundicia, en toda clase de inmoralidad, y después venían para adorar al Dios de Israel. Imagínense cómo estaba el corazón de nuestro Dios. Pero a Dios no lo podemos engañar. Al pastor tal vez, a papá y a mamá tal vez también, pero no a Dios. Él conoce el corazón. Y miren, hermanos, algo muy sencillo. Es fácil saber cuando alguien tiene un ídolo en su corazón. Solo habla en contra de esa persona o de esa cosa, solamente, ¿sí? E inmediatamente se molestan, inmediatamente brota la ira, inmediatamente se ofenden. ¿Por qué? Porque es un ídolo. Y el pueblo de Israel tenía este ídolo. Podemos decir que un ídolo es cualquier persona
o cosa que es objeto de nuestra admiración y nuestra adoración. Un ídolo es todo lo que amamos más que a Dios. Puede ser cualquier cosa que nos esté alejando de los caminos de Dios. Es un ídolo y es la idolatría. Pero volviendo al pueblo de Israel, decíamos que tenían un corazón dividido y un altar arruinado. Adoraban a Baal, pero también servían a Dios. Por eso nuestro Señor tiene que decirles ahí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, en el verso 24, les dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerán al uno y amarán al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es otro ídolo que está hablándoles aquí el Señor. Hermanos, tener un corazón dividido siempre ha sido un problema. Es un problema siempre en el pueblo de Dios. Para alguien que quiere agradar al Señor con todo su corazón, es un problema. Porque el altar de Jehová en su vida estará arruinado. Es serio, ¿sí? Santiago capítulo 1 y verso 8 nos aconseja así: el hombre de doble ánimo, dividido, es inconstante, o sea, inestable, cambiante en todos sus caminos. En el tiempo del profeta Oseas, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía el mismo problema: un corazón dividido y por consecuencia un corazón y un altar arruinado. Oseas capítulo 10, en los versos 1 y 2 leemos de la siguiente manera: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó sus altares. Fíjense, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Miren, en el pueblo del profeta Oseas también, el mismo problema y la sentencia de parte de Dios. A veces, hermanos, lo que podemos ver aquí y aprender, la prosperidad material también afecta el corazón de algunos cristianos, al grado de caer en la idolatría, pues llegamos a amar más las cosas materiales que a Dios mismo. Ese es un problema muchas veces, y lo decimos con dolor, es muy común a veces. Lamentablemente así es nuestro corazón. Cuando las cosas van bien, cuando hay un poco de éxito, un poco de prosperidad, pronto se olvidan del altar de Jehová. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, el Señor nos enseña una parábola donde nos dice lo siguiente. Nos narra la historia de un hombre que había producido mucho fruto, tenía mucha prosperidad, aumentó sus bienes tanto que llegó a poner toda su confianza en esas cosas que llegaron a ser un ídolo para él. Y dijo este hombre: no tengo dónde guardar todo mi fruto, mis bienes. Voy a ampliar mis bodegas. Y siguió haciendo sus planes. Él siguió haciendo sus propios planes. Y le dijo a su alma, fíjense lo que le dice a su alma, este hombre que se sentía muy próspero: alma, tienes muchos bienes guardados, no tienes de qué preocuparte, come, bebe, gózate. Fíjense lo que le dice a su alma. Ay, hermanos, qué diferente lo que le dice el salmista a su alma. Un hombre que conoce los caminos de Dios y ama al Señor. Mire lo que le dice a su alma, todo lo contrario a lo que este hombre le dice. En el Salmo 103 y verso 2, el salmista le dice a su alma: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dos posturas diferentes, dos cosas muy diferentes.
pero necesitamos conocer los caminos de Dios para poder decirle a nuestra alma, bendice a Jehová, lejos de decirle, alma, no te preocupes, mira todo lo que tienes. Son dos posturas muy diferentes, Pero miren lo que el Señor le dice a este hombre próspero, que le dice a su alma, mira, gózate, disfruta. En el capítulo 12 de Lucas, el verso 20, después de que este hombre está hablando con su alma y diciéndole, disfruta, dice el verso 20 del capítulo 12 de Lucas, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Miren, hermanos, que Dios nos dé la gracia para que podamos comprar tesoros en los cielos eternos. Pero cuidado con las bendiciones materiales que pueden llegar a ser un ídolo en nuestro corazón. Dios quiere bendecirnos, hermanos. Él quiere bendecirnos, pero Él sabe también que a veces sus bendiciones nos pueden alejar de sus caminos y nos hacen terminar con un corazón dividido y por consecuencia el altar de Jehová arruinado. Amamos a Dios, pero amamos también y un poco o un mucho más las cosas materiales. Desafortunadamente, este sigue siendo un problema en la vida de algunos cristianos que un día están alabando en el altar de Jehová y al siguiente día están en el altar de Baal, metidos en sus afanes, en sus pecados, cambiando continuamente de altar, confiando en sí mismos. Yo sé que algunos estarán pensando, bueno, yo no tengo ese problema de la idolatría, no tengo ídolos. El altar de Jehová está en mi vida. Si es así, hermano, gracias a Dios. Pero quiero leer un pasaje que nos habla de algunos ídolos que están en el corazón y que a veces no nos damos cuenta o ya nos acostumbramos a ellos. En 1 Samuel, capítulo 15, en el verso 23, conocemos la historia, ya mencionamos algo anteriormente, cuando está Saúl esperando al profeta Samuel, pero como se tarda, él hace su propio sacrificio, pero en desobediencia a la palabra del Señor, y eso no le agradó a Dios. Y el profeta le aclara algo en el capítulo 15 y verso 23 de 1 Samuel. Muy interesante, fíjense. Le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Está diciendo lo que son igual, ¿sí? Nos menciona dos pecados muy fuertes y muy sutiles que se presentan. La rebeldía, que por lo regular se manifiesta en desobediencia, y la obstinación, que no es otra cosa que terquedad. Sí, la obstinación es mantenerse uno en sus ideas y pensamientos y deseos, aún en contra de la razón y en contra de Dios mismo. Muchas veces, alguien terco que no oye razones es un idólatra. Es lo que dice la palabra de Dios. Debemos cuidar nuestro corazón, hermanos, de todos estos ídolos que destruyen, que derriban el altar de Jehová en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos da otra lista de ídolos que están en el corazón. Colosenses capítulo 3, en el verso 5, leemos de la siguiente manera: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia. Esta es una lista de ídolos que pueden estar en el corazón, además de muchos otros.
La rebeldía, la obstinación o terquedad, la fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, y una larga lista más de cosas terrenales que se convierten en ídolos en nuestro corazón y que hacen que el altar de Jehová esté arruinado en nuestras vidas y en nuestros hogares. Pero el Señor Jesucristo quiere darte la gracia hoy mismo para restaurar el altar de Jehová en tu vida y en tu familia. Santiago en el capítulo 4 y verso 8 nos dice de la siguiente manera algo muy precioso que debemos todos poner atención. Capítulo 4 y verso 8 de Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, los de un corazón dividido, purificad vuestros corazones. Qué consejo tan más precioso. Tenemos que acercarnos al Señor. Es solamente el acercarnos a Dios, y eso vamos a empezar a restaurar ese altar de Jehová en nuestras vidas. El altar de Jehová estaba arruinado porque el corazón de ellos estaba arruinado también y dividido. Pero gracias a Dios, hermanos, porque Él siempre provee. Y allí estaba un hombre de Dios dispuesto a arreglar ese altar de Jehová en el pueblo de Israel. Y era el profeta Elías. Que Dios nos dé la gracia para que podamos nosotros también ser restauradores de ese altar de Jehová. En la Biblia de las Américas nos dice que estaba derribado. ¿Sí? En el original la palabra es jaras, que significa que estaba destruido, derribado, roto. Pero entonces el profeta viene para hacer esa restauración de una forma preciosa. Y leemos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18 y el verso 30, entonces Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y descendió el fuego de Dios. Miren, cuando vino el profeta a arreglarlo, se nos dice que tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual habían sido dadas las palabras de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, y edificó con esas piedras el altar de Jehová, en el nombre de Jehová. Hermanos, es el tiempo ahora de restaurar el altar de Jehová en nuestras vidas, en nuestros hogares, para que el fuego del Señor venga y descienda sobre el holocausto. La idolatría arruina, destruye el altar de Jehová. Cuando hay ídolos en el corazón, no hay comunión con Dios. Su bendición se detiene. En el tiempo de Elías no había lluvia, no había cosechas, no había fruto tampoco. Todo estaba arruinado. Es lo que hace la idolatría en el corazón del hombre. A veces nos preguntamos, ¿por qué mi condición? ¿Por qué mi situación? ¿Por qué yo estoy así? Tal vez la respuesta sea esta: el altar de Jehová está arruinado. Y si está arruinado, toda tu vida estará arruinada. Por eso, si queremos la bendición de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, es urgente, hermanos, restaurar el altar de Jehová. Sacar todos los ídolos, echarlos fuera de nuestro corazón, de nuestros hogares, y volvernos al Señor. Buscarlo a Él de todo corazón, en oración, y arrepentirnos de todo pecado, y consagrar nuestras vidas y la de nuestras familias, de nuestros hijos, al Dios de Israel. Elías restauró el altar, la comunión con Dios, la adoración al Señor, restauró todo lo que había sido dañado por Jezabel y por Acab, que llevaron al pueblo a la apostasía, a la idolatría. Ahora, hermanos, es el tiempo de toda restauración. Es el tiempo para restaurar nuestros altares,
en nuestras vidas y en nuestros hogares. La situación del pueblo de Israel en el tiempo del rey Acab y del profeta Elías era por demás triste, decíamos. Estaban metidos de una manera muy fuerte en la idolatría, a causa de Jezabel, la esposa del rey Acab, que era una mujer impía. Ella influyó para que Acab estableciera ese culto a Baal en el pueblo de Israel. Y esa era la razón por la que el pueblo tenía un corazón dividido, un corazón que ciertamente, según ellos, adoraban a Jehová, pero luego iban y le ofrecían también a Baal. Que Dios nos dé la gracia. El corazón dividido siempre ha sido un problema, hermanos, para alguien que quiere agradar al Señor, porque el altar de Jehová estará arruinado. Por eso Santiago nos anima. El hombre de doble ánimo es inconstante, cambiante en todos sus caminos. Sabemos nosotros, hermanos, que en la actualidad el hablar de un altar, no estamos hablando de un altar físico, material, sino de un altar espiritual, lo decíamos al principio. Un lugar que puede ser nuestro dormitorio, nuestro comedor, la sala. Es el lugar donde nos encontramos con nuestro Dios, el lugar donde nos consagramos a Él, el lugar donde nos entregamos a Dios con todo nuestro corazón y lo adoramos. Es el lugar de la comunión con Dios. ¿Cómo está ese altar en tu vida? Por eso, si tu altar está arruinado, hermanos, es el tiempo de restaurar ese altar de Jehová en tu vida y en tu familia. Restaurar nuestra comunión con Dios, restaurar nuestra adoración a Dios. Hasta que no arregle lo que está arruinado, Dios no enviará el fuego a tu vida y a tu familia. Quizás has orado y Dios no te ha contestado. Pero si tú arreglas el altar, si restauras la comunión con Dios, entonces Él contestará con fuego. Vendrá el avivamiento, su bendición sobre tu vida y sobre tu familia. Para restaurar el altar de Jehová, tenemos que arrepentirnos, hermanos, de nuestros pecados, reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con nuestro prójimo. ¿Qué es lo que tienes que arreglar ahora en tu vida, con tu familia, para poder tener plena comunión con Dios? Quizá tienes que arreglar algo en tu trabajo, con tus vecinos. Dios quiere que restaures el altar de Jehová, el altar de la consagración, el altar de la adoración, el altar de la bendición de nuestro Dios. Esos encuentros con Él, para ti y para tu familia. Quiere el Señor darnos la gracia y que podamos, cada uno de nosotros, asegurarnos que el altar de Jehová está bien firme en nuestras vidas y en nuestros hogares. El lugar donde nos presentamos delante de Él cada mañana y cada tarde para adorarlo, que es un lugar firme. No, hoy sí, mañana no. No, que Dios nos dé la gracia, hermanos. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo adecuado para poder buscar al Señor. Es lo que hemos estado haciendo y es lo que hemos estado aconsejando. Busquemos al Señor, restauremos ese altar a nuestro Dios, el altar de Jehová. Queremos cantar este coro que es un clamor, y puede ser el clamor de tu corazón, de mi corazón. Haznos volver, oh Dios, y nos volveremos. El anhelo es restaurar ese altar si es necesario en nuestras vidas. Pero si Él nos da la gracia y nos atrae, si lo buscamos, Él puede hacerlo a nosotros. Cántalo con nosotros si lo sabes. Haznos volver, oh Dios, y nos volveremos. Renueva nuestros días como
y no nos deseches por siempre. Haznos volver, haznos volver, y cantaremos de tu bondad. Haznos volver, oh Dios, y nos volveremos. Renueva nuestros días como ayer, y no nos deseches por siempre. Haznos volver, haznos volver, y cantaremos de tu bondad. Haznos volver, haznos volver, y cantaremos de tu bondad. Señor, esperamos un milagro de los cielos, Señor, para que tú puedas atraernos con lazos de amor. Atrae, Señor, aquel que está anhelando en su corazón volver a tus caminos, volver a tu senda, Señor. Aquel que en esta hora quisiera y está dispuesto a restaurar ese altar de adoración, ese altar, el altar de Jehová, para ofrecer sacrificios de alabanza, de adoración a ti, Señor. Derrama tu gracia sobre aquel corazón necesitado que anhela y que espera, Señor, volver a tus caminos, Señor. Atrae a los tuyos, Señor. Te pedimos por los jóvenes, Señor, que tengas misericordia y los atraigas también, y los libres, Señor, los libres del mal cada día. Rescátalos tú, a los que necesiten ser rescatados, Señor, y que puedan, Señor, igual levantar un altar de adoración para ti, Señor. Restaurar ese altar para ti. Te lo rogamos, Padre, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, Salvador. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos. Amén. 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 Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga y que la gracia de Dios sea sobre sus vidas. La paz de Dios en sus vidas y en sus hogares. Dios los bendiga.